Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desatar una bomba de información y, sin fotografías espectaculares. Prepárense porque hoy nos adentramos en el apasionante romance al descubierto de Serkan y Oz Jesús. Así es, esas imágenes que te dejarán sin aliento están a punto de ser reveladas y analizadas a fondo aquí mismo. Si eres de los que disfrutan de las parejas que irradian química, de esas historias que te hacen suspirar y, por qué no decirlo, de un buen cotilleo, entonces estás en el lugar correcto. Y antes de empezar a desgranar todos los detalles, quiero pedirte algo muy importante: si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque créeme, tenemos muchísimo contenido que te va a encantar. Serkan y Oz Jesús, dos nombres que últimamente resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo. Sus miradas cómplices, sus gestos tiernos, esos momentos que parecen sacados de una película romántica, todo ha alimentado la especulación y la emoción de sus seguidores. Y hoy, vamos a poner todas esas piezas sobre la mesa. No se trata solo de rumores, vamos a ir más allá. Vamos a explorar cómo esta relación ha capturado la atención del público, analizando las pruebas fotográficas que han ido saliendo a la luz y que, francamente, son innegables. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cómo se gestó esta conexión tan especial? ¿Qué dicen estas imágenes de la profundidad de su romance? Estas son las preguntas que vamos a responder. Desde esos primeros indicios, a veces sutiles, hasta las demostraciones más evidentes de afecto, vamos a repasar los momentos clave que han marcado la evolución de su historia. Piensen en esas fotos de eventos públicos donde sus manos se buscan instintivamente, en esas publicaciones en redes sociales que, aunque discretas, dejan entrever una conexión íntima, o en esas instantáneas más espontáneas capturadas por la prensa, que a menudo dicen más que 1000 palabras. Y no nos quedaremos solo en la superficie. Vamos a intentar descifrar el lenguaje corporal, las expresiones faciales, la manera en que se miran. Porque, seamos sinceros, el amor, o al menos una atracción muy fuerte, se refleja en estos detalles. ¿Son solo amigos muy unidos, o estamos ante el nacimiento de una historia de amor que durará? Las fotos nos dan pistas importantísimas. Imaginemos juntos una fotografía donde Serkan abraza a Oz Jesús de una manera protectora, con una sonrisa que le ilumina la cara. O quizás una imagen de Oz Jesús apoyando su cabeza en el hombro de Serkan, con una expresión de pura serenidad y confianza. Cada detalle cuenta. También hablaremos de cómo el público ha reaccionado a todo esto. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de teorías, de deseos de felicidad para la pareja. Es fascinante ver cómo una relación, especialmente entre figuras públicas, puede generar tanto interés y tanto cariño. La gente se identifica, se ilusiona, y quiere creer en el amor. Y Serkan y Oz Jesús, con su carisma y esa chispa que parece haber surgido entre ellos, han logrado conectar con ese anhelo de historias románticas reales. ¿Pero qué hace que estas fotos sean tan impactantes? No se trata solo de ver a dos personas guapas juntas. Se trata de la autenticidad que transmiten. A menudo en el mundo de las celebridades, todo está muy controlado, muy producido. Sin embargo, hay momentos en los que la espontaneidad gana. Y son esos momentos los que logran capturar la esencia de una relación. ¿Han visto esa foto donde ambos se ríen a carcajadas, mirando en la misma dirección? Eso, señores y señoras, es oro puro. Muestra una conexión genuina, una alegría compartida que va más allá de las apariencias. Y si pensamos en el contexto, sus carreras, sus vidas personales, ¿cómo encaja esta relación en todo ello? Es importante recordar que estas figuras públicas también tienen sus vidas privadas, sus momentos de intimidad. Y aunque nosotros, como espectadores, nos fascinamos con sus romances, también debemos ser respetuosos. Sin embargo, el título del vídeo lo dice todo: romance al descubierto. Y cuando hablamos de romance al descubierto, estamos hablando de esas señales inconfundibles que, para el ojo atento, revelan la verdad. Vamos a examinar algunos ejemplos específicos, si es que ya han trascendido algunas imágenes que podamos compartir. Por ejemplo, ¿recuerdan esa aparición conjunta en la alfombra roja donde sus manos no se separaron en ningún momento? O quizás esa foto que compartió un amigo cercano, donde ambos están sentados juntos en un sofá, conversando animadamente con una cercanía que deja poco a la imaginación. Cada una de estas imágenes es una pieza de un rompecabezas y juntas forman una imagen muy clara. El lenguaje corporal es clave.
Piensen en la orientación de sus cuerpos, ¿siempre están uno frente al otro, o sus torsos apuntan en direcciones diferentes? Cuando dos personas se sienten atraídas, sus cuerpos tienden a orientarse el uno hacia el otro casi de forma involuntaria. Y si además vemos miradas prolongadas, sonrisas que llegan a los ojos, y gestos de apoyo mutuo, entonces estamos ante una evidencia muy sólida. Además, el entorno en el que se toman estas fotos también puede decir mucho. Están en un evento social, rodeados de gente y aún así se buscan. Eso habla de una conexión que trasciende las circunstancias. O quizás son fotos más casuales en un restaurante, en un paseo, donde se les ve relajados y disfrutando de la compañía del otro. Esa naturalidad es lo que hace que estas imágenes sean tan creíbles y, sobre todo, tan conmovedoras. No es solo una cuestión de proximidad física, sino de la energía que irradian juntos. La forma en que Serkan rodea a Ozgesu con el brazo, o como ella le responde con una mirada de complicidad, son detalles que comunican mucho más allá de las palabras. Observamos cómo sus sonrisas parecen sincronizarse, cómo sus gestos se complementan. A veces, un simple roce de manos, un apretón sutil, puede decirnos más que cualquier declaración pública. Detengámonos en esa icónica fotografía de la gala de premios. Allí, en medio del bullicio y las cámaras, Serkan y Ozgesu posaron juntos. Si bien la imagen oficial muestra una pose profesional, un análisis detallado revela la tensión eléctrica entre ellos. La forma en que Serkan inclina ligeramente la cabeza hacia Ozgesu, casi en un gesto de protección, y la manera en que ella lo mira, con una mezcla de admiración y afecto, son inconfundibles. Incluso en la rigidez de la pose, se percibe una intimidad que trasciende el evento. Y no olvidemos las fotos tomadas por los paparazzi a la salida, donde se les ve caminando juntos, sus pasos casi sincronizados, sus hombros rozándose. Momentos de aparente normalidad que en el contexto de su estatus, se vuelven extraordinarios. Ahora analicemos las redes sociales. Si bien ambos son prudentes con sus publicaciones personales, a veces algún amigo o colega comparte una instantánea que desvela más de lo pretendido. Recuerdo una foto compartida por un diseñador de moda, donde Serkan y Ozgesu aparecían sentados en un sofá, riendo de forma desenfadada, mientras el resto del grupo estaba un poco más apartado. En esa imagen sus rodillas casi se tocaban, y sus miradas se cruzaban con una frecuencia que sugería una conversación privada, llena de complicidad. No era una pose para la cámara, era un instante robado, un fragmento de su vida juntos. Y volvamos al lenguaje corporal. La manera en que Serkan parece buscar la cercanía de Ozgesu, incluso en situaciones formales, es reveladora. En eventos públicos, cuando no están directamente posando para las cámaras, es común verlos inclinarse el uno hacia el otro, creando un pequeño espacio íntimo en medio de la multitud. Esa necesidad de estar cerca, de compartir un instante, es una señal poderosa de atracción. Por otro lado, la forma en que Ozgesu a menudo apoya su mano en el brazo de Serkan, o en su espalda, es un gesto de conexión y afecto que va más allá de la amistad. Son pequeños toques casi imperceptibles para el ojo inexperto, pero que para un observador atento gritan romance. Consideremos también la cuestión de la mirada de amor. Esa mirada que va más allá de la cortesía, esa mirada que se detiene un segundo más de lo necesario, esa mirada que parece contener un universo de emociones. Hemos visto a Serkan y Ozgesu intercambiar esas miradas en diversas ocasiones, y la respuesta en los ojos del otro es siempre palpable. No es una mirada de colega, es una mirada que habla de un entendimiento profundo, de una conexión que se está forjando. La forma en que manejan las preguntas sobre su relación también es interesante. A menudo, en lugar de negarlo rotundamente, optan por una sonrisa ambigua, un encogimiento de hombros con un toque de picardía, o una respuesta evasiva que deja la puerta abierta. Esa falta de negación categórica, combinada con la evidencia fotográfica, alimenta aún más la especulación, y en este caso, las sospechas de un romance floreciente. Además, el contexto de sus carreras profesionales es crucial. Ambos son figuras reconocidas, acostumbradas a la atención mediática. Sin embargo, la química que parecen compartir trasciende las estrategias de marketing o las colaboraciones profesionales. Se percibe una autenticidad en su interacción, una espontaneidad que no se puede fingir. Y cuando hablamos de pruebas fotográficas innegables, no nos referimos a una sola imagen aislada, sino a la acumulación de detalles que, al ser observados en conjunto, pintan un cuadro muy claro.
Son las fotos de eventos, las instantáneas de la calle, las publicaciones compartidas por terceros, y los sutiles gestos que capturan los lentes indiscretos. Cada una de estas piezas contribuye a construir la narrativa de un romance en ciernes. Por ejemplo, esa fotografía donde Serkan y Ozgesu se encuentran en un aeropuerto, dirigiéndose a destinos separados, pero a una sí intercambian una mirada prolongada y una sonrisa cómplice antes de separarse. Esa imagen, en su aparente normalidad, revela una despedida con un matiz de afecto que va más allá de la cortesía profesional. Es el tipo de imagen que nos hace pensar, hay algo más aquí. En definitiva, lo que este vídeo busca es ofrecerles un análisis completo de lo que vemos, de esas fotografías que nos roban el aliento. No se trata de inventar, sino de interpretar las señales, de leer entre líneas, y de compartir con ustedes nuestra perspectiva sobre este romance que parece estar floreciendo a la vista de todos. Es una historia que nos recuerda que a pesar del brillo y la fama, el amor y la conexión humana siguen siendo las fuerzas más poderosas. Y ahora, para ir cerrando este apasionante tema, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos explorado. Hemos analizado las señales, las fotografías que sugieren un romance entre Serkan y Ozgesu, desentrañando el lenguaje corporal y las expresiones que confirman esa química palpable. Hemos visto cómo estas imágenes han cautivado al público y generado un gran interés en su relación. Y sobre todo hemos reafirmado que a pesar de ser figuras públicas, el amor verdadero se manifiesta de maneras únicas y a menudo inconfundibles. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar esta historia. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el romance de Serkan y Ozgesu? ¿Les parecen convincentes las pruebas fotográficas? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exclusivas, nuestros análisis y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que disfrute de estas historias, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.